la literatura no es ni práctica ni útil. Para la mayoría de los escritores, no es ni siquiera una profesión lucrativa, y muy pocos autores alcanzan la fama por sus escritos. Aún la mejor literatura no puede enseñarte cómo diseñar un puente, arreglar un auto, construir un rascacielos, resolver un problema de la matemática, descubrir nuevos medicamentos, o otras cosas así. Leer buenos libros no te hace más eficiente. Entonces, ¿cómo puede ser importante para nuestra formación humana la literatura? Yo estudié inglés o letras en la facultad, estudiando la literatura y la escritura, y todo el tiempo la gente me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer con este título? Y mi papá, con las mejores intenciones, cada año me incentivaba a cambiar mi carrera. Nunca vas a poder ganarte la vida con esto, me decía. Y yo, un poco defensiva, le contestaba, no estoy estudiando letras porque quiero hacer algo con este título. Estoy estudiando letras porque yo quiero ser más humana, vivir una vida más plenamente humana. Mirando hacia atrás, reconozco que lo que mi papá me decía es verdad. La literatura no es ni útil ni práctica y no persigue directamente ningún fin cuantitativo. Mi papá tenía razón, pero también la tenía yo. Si quitaste mi respuesta, mi actitud defensiva, lo que yo decía también era verdad. Estudiar la literatura te hace más plenamente humano, aún más que el estudio de carreras más eficientes o prácticas o útiles, como la ingeniería o la ciencia o la horticultura. Y la capacidad de la literatura para formarnos, hacernos personas más humanas, está precisamente en esta falta de utilidad. O para decirlo más en positivo, la buena literatura nos hace más plenamente humanos porque no nos reduce a unos medios para alcanzar alguna meta, ni a productores de contenido o bienes, sino que la buena literatura nos conecta con el corazón de lo que significa ser humano. La literatura y el estudio de la literatura es un bien de por sí. Y cuando estudiamos la literatura, cuando leemos libros excelentes, nos ponemos en contacto con un misterio que es a la vez parte de y trasciende nuestra experiencia. El santo John Henry Newman lo dice así: si es por medio de las palabras que se revelan los secretos del corazón, se alivia el dolor del alma, la congoja escondida está llevada, la simpatía expresada, el consejo impartido, la experiencia grabada y la sabiduría perpetuada. Si por los mejores autores los muchos son recolectados en una unidad, el carácter nacional se forma, un pueblo habla, el pasado y el futuro, el este y el oeste, comienzan a comunicarse entre sí. Si tales hombres son, en una palabra, las portavoces y profetas de la familia humana, no se puede responder por minimizar la literatura o descuidar su estudio, sino que podemos asegurarnos que, en la proporción que la aprendemos en cualquier idioma y imbuir su espíritu, nosotros mismos nos haremos, en nuestra medida, ministros de semejantes beneficios a los demás, sean muchos o pocos, estén en más oscuro o más distinguidos estilos de vida, quienes son unidos a nosotros por lazos sociales y están dentro del metro cuadrado de nuestra influencia personal. Para Newman, la literatura importa porque expresa a la vez lo que es personal y universal, permitiéndonos entrar en comunicación, aún más en comunión, con personas de pensamiento, cultura y tiempos distintos de los nuestros. Y cuando leemos la buena literatura, nos hacemos más capaces de influir positivamente en los demás. Esto es el enfoque particular de este curso de la Academia Newmaniana,
importancia de la literatura para nuestra formación humana. Ese poder especial que tienen los libros, los buenos libros, para hacernos personas más humanas. En este primer video, vamos a ver cómo la literatura es a la vez universal y personal, y cómo esta característica de captar la esencia de la experiencia humana en toda su riqueza y diversidad nos hace más plenamente humana. Entonces, vamos a comenzar con algunas definiciones, algunos términos que necesitamos saber para avanzar. ¿Qué es la literatura? ¿Y qué hace la literatura, la gran literatura, los grandes autores, grandes? Para estas definiciones, quiero mirar a algunos autores y escuchar sus respuestas. Primero, ¿qué es la literatura? Newman insiste que la literatura es una especie particular de escritura, diferente de la escritura técnica o científica, distinta de la filosofía, la teología y la espiritualidad. La literatura expresa, escribe Newman, no la verdad objetiva, como se suele decir, sino la verdad subjetiva, no las cosas, sino los pensamientos. En otro lugar escribe, por letras o literatura se entiende la expresión del pensamiento en el lenguaje, y por pensamiento quiero decir las ideas, sentimientos, puntos de vista, razonamientos y otras operaciones de la mente humana. Y el arte de letras es el método por lo cual un orador o escritor expresa en palabras dignas de su sujeto y suficientes para su audiencia o lectores los pensamientos que le impresionan. La literatura, entonces, tiene un carácter personal. Consiste en las enunciaciones y enseñanzas de los que tienen un derecho de hablar como representantes de su clase o grupo, y en cuyas palabras sus hermanos encuentran una interpretación de sus propios sentimientos, un registro de su propia experiencia y una sugerencia por sus propios juicios. Esta definición nos muestra que la literatura abarca no solamente las ideas del autor, sino también sus sentimientos y punto de vista. Dana Gioia, un escritor católico y poeta notable de los Estados Unidos, clarifica más la definición de Newman por hablar de los escritos imaginativos, la ficción, la poesía, la drama y la memoria. Entonces se puede decir que la literatura es un escrito imaginativo que transmite la aprehensión subjetiva de la realidad del autor y los varios personajes del escrito, de forma que es a la vez personal y de alguna forma también es un representante de otro o aún universal. ¿Y qué es lo que hace que la gran literatura sea grande? Escuchamos primero a Newman otra vez, que escribe, un autor grande, caballeros, ni es quien meramente tiene una copia verborum, sea prosa o poesía, y puede, por así decirlo, activo a su voluntad cualquier número de frases espléndidas y oraciones verbosas. Más bien, el gran autor es aquel que tiene algo para decir y sabe cómo decirlo. Más adelante Newman explica en detalle. Él escribe con pasión porque lo siente agudamente, enérgicamente porque concibe vívidamente. Él ve con demasiada claridad para ser ambiguo. Es demasiado serio para ser superfluo. Puede analizar su sujeto y entonces es rico. Lo abraza entero y en parte. Y entonces él es consistente. Tiene un manejo firme del sujeto. Y entonces es luminoso. Cuando su imaginación surge, desborde en ornamento. Cuando su corazón está tocado, se estremecen sus versos. Siempre tiene la palabra precisa para la idea precisa y nunca una palabra de más. Si es breve, es porque pocas palabras son suficientes. Cuando es profuso, todavía cada palabra tiene su lugar y ayuda, no avergüenza, la marcha vigorosa de su elocución.
Él expresa lo que siente, puede no decir todo, y sus dichos pasan a ser proverbios entre su pueblo, y sus frases se vuelven palabras hogareñas, expresiones de discurso cotidiano, que es teselado con los fragmentos de su lenguaje, como vemos los mármoles de la grandeza romana trabajado en los muros y pavimentos de las tierras extranjeras. Newman está diciendo que los grandes autores saben cómo emparejar su lenguaje y estilo a su sujeto. El proceso de sus composiciones es profundamente personal. Sus obras son pobladas de personajes creíbles, y sus mundos inventados son mundos creíbles y consistentes. Sus obras son profundamente personales, reflexiones de sus propios pensamientos y las experiencias de su corazón. Y a la vez, sus obras son de alguna forma universal, capaces de captar y expresar la experiencia humana de tal manera que personas de distintos tiempos y lugares, de diferentes culturas y edades, pueden descubrirse a sí mismos en estas obras, en estas historias. Pueden aprender de ella, de diferentes personas, qué significa ser persona humana. Piensen de algunos de los autores grandes, y si los hayan leído o no. Por ejemplo, Shakespeare, Virgil, Sófocles, Tolkien, Cervantes, Dante, Dostoyevsky, Borges. Aunque sus obras son profundamente personales, llegan mucho más allá de sus propias experiencias, de su tiempo, de su cultura. Aún en traducción generaciones después, son capaces de tocar el corazón humano. Pienso que es precisamente porque sus obras son tan profundamente personales que son a la vez universales. Cuando los lees, te encontrás dentro de la historia. Cuando lees El Señor de los Anillos, por ejemplo, habitas en la Tierra Media y conoces quiénes y qué son y cómo son los hobbits, y quiénes y cómo son los elfos. Llevas la carga del anillo con Frodo y sufrís a su lado con Sam, queriendo hacer cualquier cosa que podéis para ayudar a tu amigo. Te acongojas con toda la compañía cuando Gandalf cae en el abismo con el Balrog. Es decir, vos penetrás profundamente en la historia, tan profundamente que experimentás esta historia, y así entras más profundamente en tu propia experiencia de vida y de la experiencia universal de la humanidad. Ahora pensad por un momento en la literatura chatarra, el tipo de libro que antes podrías comprar en el supermercado. Puede ser que lo disfrutas por el momento, pero luego de leer un par, te sentís un poco como te sentís luego de comer mucha comida chatarra. Es decir, deseas algo real, algo más substancioso, algo que realmente puede satisfacer tu mente y tu corazón. Cuando yo estudiaba la literatura en la facultad, en las vacaciones cortas de la primavera, me compraría una de estas novelas y la leería, pero en ese entonces lo llamaba brain candy, dulce de la mente. Requeriría muy poco de mi parte. No un esfuerzo real de mi inteligencia, poco involucramiento de mi corazón, nada comparado con los grandes autores, que las grandes obras que estaba estudiando, que demandaban mucho de mí de manera buena. Lo que los grandes autores de la literatura hacen, cada uno en su forma particular, es expresar la experiencia personal del autor, de los personajes y del actor, de tal manera que entramos en profunda empatía con las experiencias de las cuales estamos leyendo. Entramos en esas experiencias como si fueran propias. Y mientras que entramos en las experiencias de los distintos personajes, de las distintas culturas, de los distintos tiempos, nuestro propio mundo se expanda. Nuestra propia experiencia se crece. No sé de vos, pero desde que yo era muy pequeña, cuando he leído cualquier buena obra de literatura, he podido entrar en ese mundo.
He entrado por del armario con Lucy, entrando en el mundo con Aslan. He bajado mi cabeza para entrar en las viviendas de los hobbits en el Shire. He vivido en la provincia inventada de Faulkner suficiente tiempo para conocer los personajes personalmente y entender sus sufrimientos y sus historias. He recorrido el viaje largo por el infierno, la purgatoria y el cielo de Dante. He vivido en la pampa con la familia Ingalls en mi vestido de cálico con trenzas. Y poder haber vivido estas experiencias me ha formado, me ha hecho, yo creo, más humana. Mientras que leemos la buena literatura, nos hacemos más humanos. Tenemos más experiencias humanas, comprendemos mejor lo que significa ser humano, las diferentes luchas y triunfos de distintas personas en distintas situaciones, y sin embargo, siempre enfrentando la realidad de la vida en un mundo caído, luchando para hacernos lo que fuimos creados para ser. No creo que la buena literatura te va a hacer un ingeniero más eficaz, una barista mejor, un matemático más capaz, pero sí te va a hacer una persona más humana, un comunicador más eficaz, una persona más capaz de comprender los movimientos interiores del corazón humano. Y así te hará capaz de conectar con más personas, en más tiempos y lugares, en una manera más plenamente humana, siendo, como dice Newman, capaz de influir en los demás de la misma manera. Ahora comparto unas preguntas para tu círculo. Primero, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este video? Segundo, ¿qué pensás vos es el fin de la literatura? ¿Y qué es lo que vos amás de la literatura? Tercero, ¿cómo pensás que leer la buena literatura te ha ayudado a ser una persona más plenamente humana? ¿Por qué? Y cuarto, ¿cómo ha hablado una obra de literatura a tu propia experiencia o cómo te ha llevado a entrar en la experiencia del otro?